va. Ok. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Arte, alumno de negocios del TEC de Monterrey, y el día de hoy estaré entrevistando a mi compañero Eduardo Sáenz sobre lo que se puede hacer para ayudar a darle una mejor difusión al patrimonio de la humanidad con el que contamos en Chihuahua. Sáenz vivió 8 años en Casas Grandes, ciudad con mayor cercanía a Paquimé, y logró adquirir muchos conocimientos del tema. Tomando esto en cuenta, decidí entrevistarlo a él. Si te parece bien, podemos empezar con la primera pregunta, que dice: ¿cómo consideras que ha sido la forma del gobierno actual chihuahuense de no solo preservar, sino también promocionar las ruinas de Paquimé? Eh, Creo que durante este tiempo sí está un poco más difícil, porque primero que nada se declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad y eso era el punto de venta que tenía. Pero a partir de estos años que empezó todo el problema de la pandemia, pues es más difícil pues mantener ese perfil cultural, ¿no? Porque pues estaba batallando por llevar gente al lugar, por cuestiones de sanidad, ¿verdad? Entonces, durante estos años ha estado trabajando pues no óptimamente el lugar, sino que he estado trabajando, si no a su capacidad completa, y estuvo todo el año pasado cerrado, entonces pues estuvimos teniendo muchas pérdidas de turismo. El gobierno lo que sí está es tratando de fomentar más el turismo en esas zonas, porque pues es una zona que no tiene mucho en particular, entonces el énfasis siempre ha sido Paquimé como un lugar turístico para Casas Grandes, entonces la Secretaría de Turismo siempre le ha dado mucho énfasis al lugar por el patrimonio que tiene, ¿verdad? Y decidieron construir, aparte de las ruinas, construyeron el museo para preservar la cultura y fomentar más el turismo. ¿Y previamente a la pandemia consideras que el manejo era bueno o que todavía había ciertas áreas que pudieron haber mejorado? El manejo antes de la pandemia era bueno, pero sí había, o sea, estuvo muy abandonado. En los 90 fue cuando se declaró patrimonio cultural, y ya para principios de los 2000, del 2000 al 2010 se manejó muy bien. A partir del 2010, que fue como el boom revolucionario y cultura mexicana y todo ese rollo por el aniversario, este, como que a partir de ahí ya se empezó a descuidar un poco más, porque no es una zona turística que tenga mucho impacto como las pirámides, ¿no? Porque es una estructura enorme, es una estructura fascinante. Las casas de Paquimé, por eso, de hecho, es casas grandes, por eso se llama casas grandes. Pues son ruinas muy chicas en comparación a las demás zonas turísticas que hay en el país. Entonces creo que perdió el glamour después de que lo declararon y todo ese rollo, perdió mucho el glamour y bajó el turismo drásticamente. Que el gobierno trató de implementar reglas nuevas para fomentar el turismo, pero aún así, por cuestiones de que la gente pensaba que en Castellán había mucha inseguridad, estaba pegado a la frontera, perdió ese perfil de turismo a partir del 2010, ¿verdad? Cuando tenemos olas de violencia, bla, 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 bla. Entonces perdió. Ahorita está subiendo otra vez por cuestiones de que muchas instituciones están reconociendo que es algo muy impresionante, tanto por el nivel poblacional que tenía la comunidad como el poder de creación que tenía. Mm, También quería preguntarte si consideras que la distancia entre la ciudad capital y Paquimé es un factor que disminuye la asistencia de este sitio. No creo que la distancia sea un problema, porque si la gente viaja hasta Ciudad de México o si viaja hasta Yucatán para poder visitar, pues creo que la distancia no es nada, ¿verdad? Son 4 horas en carro desde la ciudad capital para poder asistir a visitarlo. Creo que lo único que le falta es un impacto. Creo que le falta tener algo más contundente pues no nomás son unas casas, ¿sabes? O sea, tener algo más que fomente el turismo. Sí, de hecho, una de las cosas que se está buscando proponer es como promocionar que puedas ir ahí, pero también que la visita no sea como única limitada, sino que también haya como actividades extras como más interactivas o como que puedas visitar ciertas cosas. Pero sí quería preguntar si crees que actualmente esto es posible o se tendría que trabajar primero en la creación de esas actividades extras o como de puestitos cercanos o pueblos Sí, cercanos. pues, y además, aparte de eso, cerca de Paquimé están todos los demás lugares culturales de Casas Grandes. Está Mata Ortiz, que es donde sale las famosas ollas de Mata Ortiz por el señor Juan Quesada, ollas que han ganado premios mundiales, o sea, está a media hora de ahí Paquimé. Está también la Colonia Juárez, una colonia entre mormona y estadounidense que está ahí con una de las escuelas, pues una escuela muy específica de la región. Entonces creo que todo eso está seguido, haz de cuenta que es Paquimé, y luego está la Colonia Juárez, y luego está Mata Ortiz, o sea, es una línea recta, imagínatelo así. Y son como las 3 atracciones turísticas que están, y están en una sola carretera, por decirlo. Entonces sí se podría fomentar un poco más el turismo, involucrando un poquito más las otras zonas turísticas que se tienen y acercando todo más hacia Paquimé, ¿verdad? Sí, claro. Hay más una pregunta rápida sobre el estado de la carretera. ¿Consideras que es bueno o se podría trabajar en mejorarla? No, la carretera no es buena, la carretera es una carretera vieja de los 60 que no se ha logrado reconstruir hasta la fecha. Trabajos de reconstrucción sí se han hecho, pero la carretera es una carretera pequeña relativamente a las autopistas, que para llegar, por ejemplo, a Casas Grandes, pues está aumentando mucho el tráfico vial, entonces se están aumentando las carreteras, pero haz de cuenta que existen dos Casas Grandes, está Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes. Casas Grandes es el pueblo, se le considera el pueblo, y Nuevo Casas Grandes es la ciudad. Entonces la carretera principal te lleva a Nuevo Casas Grandes, y de Nuevo Casas Grandes agarras una carretera hacia Casas Grandes y de Casas Grandes a Paquimé. Entonces, pues todo se queda como pueblo mágico allá, ¿no? Entonces las carreteras, las calles, todo es como se dejó, así está. Ah, ok, claro. Sí, esto sí me ha ayudado mucho, Sainz, y pues con esto tenemos terminado la entrevista. Muchas gracias por tanto tiempo y
Pues, se te agradece mucho.